el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 10, y vamos a leerlo todos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la bienaventuranza número 8 que estamos estudiando. Y el verso 11 y 12 es una continuación de la bienaventuranza que vamos a leer en esta mañana, en el versículo 10, y la próxima semana vamos a estar estudiando la continuación de esta octava bienaventuranza, que es el versículo 11 y el versículo 12. Pero a lo largo de estas 8 semanas que hemos estado estudiando esta hermosa palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta de algo, y por lo menos yo me he dado cuenta de algo. Hemos comprobado algo, y es lo que hablábamos en un principio, que lo que nuestro Señor Jesucristo habla aquí en este sermón de las bienaventuranzas, Él está describiendo la obra que Dios hace en los corazones de aquellos que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de el carácter que el Señor ha estado edificando en aquellos que han abrazado la fe. Y si usted recuerda o ha hecho sus apuntes, puede recordar que el sermón de las bienaventuranzas, decíamos y lo hemos estado mirando, que es un sermón que va en orden, que comienza desde lo básico, desde lo principal, que cada creyente, que cada persona, que cada ser humano debe de saber para poder acceder a la fe, para poder tener en su corazón el Espíritu Santo, para que el reino de Dios sea establecido en cada uno de nosotros. Es un orden maravilloso, hermoso, que hemos estado mirando, y en el versículo 3 hablábamos nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo dice aquí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y decíamos nosotros que el principio de la obra de Dios es cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que todos nosotros pecamos y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa primera bienaventuranza, decíamos nosotros, que es ineludible, que no le podemos sacar la vuelta, que no la podemos hacer a un lado, que es la puerta de entrada a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para podernos nosotros llamar creyentes o cristianos, tenemos forzosamente, necesariamente que pasar por esta bienaventuranza. Y hablábamos que es una de las cosas más difíciles para los seres humanos llegar a reconocer en un momento dado que estamos mal. A la edad de 15 años, de 20, de 30, de 40, de 50 años, llegar un momento de nuestras vidas a hacer un alto, recapacitar, meditar en lo que dice la palabra de Dios y llegar a esa conclusión y decir: he estado caminando sin Dios, he estado viviendo sin Dios en mi vida, aunque crea yo en Él, aunque yo tenga una enseñanza, ¿verdad?, en mi pasado acerca de Dios, pero conforme a lo que dice la palabra de Dios, soy pecador. Eso es los pobres en espíritu. Y eso nos produce a nosotros un quebranto, un llorar, un gemir, un dolor por la vida precisamente que hemos estado llevando. Y cuando miramos las demás bienaventuranzas que hemos estado estudiando a lo largo de esta semana, nosotros podemos mirar ya la obra de Dios estableciéndose en cada uno de nosotros. Miramos cómo el Señor dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Y en esta mañana lo que miramos es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y algo que yo, hermanos, en lo personal, y que me ha bendecido en gran manera esta enseñanza, es
el poderme dar cuenta, hermanos, de que cada una de estas bienaventuranzas que nosotros miramos aquí, que si las escuchamos así nada más, no nos dicen mucho, pero cuando nosotros profundizamos y estudiamos en ellas y las relacionamos con algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que está estableciendo Dios su carácter, el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, y que nos damos cuenta, hermanos, de que es algo completamente diferente al ideal de este mundo. Que lo que la obra de Dios produce, las convicciones, las normas, los principios que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de la obra de Dios que hace en nosotros, es completamente lo opuesto a la filosofía, al ideal de este mundo. Las personas en este mundo, ¿qué es lo que buscan? Hablábamos semanas atrás, ¿qué es lo que buscábamos nosotros? Si no es el seguir viviendo para nosotros mismos, ¿no es cierto? El seguir acumulando, ¿verdad? Bienes o riquezas o fama para beneficio de nosotros mismos. Pero lo que hemos estado estudiando nosotros aquí en la palabra de Dios es que esto es completamente, el llamado del Señor es completamente diferente para nosotros como cristianos. Es precisamente menguar a nosotros mismos. Es precisamente dejar de pensar en nuestro bienestar personal para entonces nosotros empezar a preocuparnos por las demás personas. Desde la segunda bienaventuranza, donde el Señor dice, bienaventurados los que lloran, y que hablamos que es el quebranto al darnos cuenta de nuestra condición, pero al mismo tiempo empezar a llorar nosotros y a quebrantarnos por la condición de los demás, de las demás personas. Entonces decíamos en un principio, este sermón marca una diferencia entre aquellos que abrazan el Evangelio, que tiene que haber forzosamente una diferencia marcada, no solamente superficial, no solamente algunas pequeñas diferencias que batallamos mucho para encontrarlas, sino que una diferencia marcada, un giro de 90 grados literalmente, el dar una media vuelta, y eso se tiene que notar. Entonces es una diferencia completa lo que nos marca nuestro Señor Jesucristo en este sermón. El Señor Jesucristo, hermanos, se encargó desde un principio, siempre su enseñanza, en hacerle ver a las personas esta situación. El hacerles ver que el seguirle a Él no iba a ser un motivo de bienestar continuo, que no iba a ser motivo de darnos Él a nosotros todo lo que nosotros querramos, porque tenemos una idea de Dios, de que Él está ahí para cumplir todo lo que nosotros querramos, nuestros caprichos o nuestras necesidades. Si por largo tiempo no ha pasado por nuestra mente la idea de Dios, pues cuando tenemos necesidades, inmediatamente nosotros nos acordamos de Dios y pensamos y creemos que Él está ahí para nuestro bienestar cuando nosotros le ocupemos. Pero la palabra de Dios nos dice completamente todo lo contrario. Lo que podemos sacar una conclusión aquí de estas 7 bienaventuranzas y la que vamos a leer en esta mañana, estudiar, es que el ser cristiano, hermanos, verdaderamente siempre ha sido algo impopular. Siempre ha sido algo que choca con la corriente de este mundo, con la ideología, con los pensamientos de este mundo. Pero no únicamente el ser cristianos a partir de que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando el Evangelio, sino a partir de que Dios creó a la humanidad y que empezó a enviar a sus siervos, los profetas. Recordemos, hermanos, de hecho aquí mismo en el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquellos hombres que Dios llamó y que les dio su palabra para predicarla, para dar
para anunciar el consejo de Dios, lo que Dios quiere de la humanidad. ¿Cuál fue el resultado de aquellos hombres por buscar a Dios, por entregarse a Dios, por decirles, heme aquí, Señor, yo iré? Pues simplemente lo que lograron en sus vidas fue persecución, ser perseguidos, porque chocaban completamente con la ideología que hay en el mundo, y en este tiempo, hermano, no es diferente, no es diferente. Entonces, ¿qué esperaría uno? ¿Qué esperaría uno después de haber leído las bienaventuranzas hasta el verso 9 de la obra de Dios que hace en nosotros? ¿Qué esperaríamos escuchar en la última bienaventuranza? Pues creo que cualquier cosa menos esta palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esperaríamos otra palabra, ¿verdad? Dios tiene grandes cosas para ti. Dios va a hacer milagros y maravillas en tu vida. O el mensaje que escuchamos, muy popular en nuestros días, ya algunos años atrás en adelante: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pues estas palabras suenan bonitas y suenan atractivas y suenan deseables, aunque no están alejadas de la verdad. Es una verdad, podemos decir, incompleta o a medias, porque sí, verdaderamente Cristo nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros, pero que ese plan maravilloso para nosotros no está totalmente en este mundo, sino que el plan maravilloso y glorioso está cuando nosotros lleguemos hasta su presencia. Amén. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios como Jesús lo hizo, hermanos, lo primero que nosotros encontramos es una resistencia a esa palabra, y podemos decir un rechazo a esa palabra, porque la palabra de Dios, en principio de cuentas, lo que tenemos que hablar, y repito, hermanos, porque es muy importante, el orden en que el Señor Jesucristo comenzó este sermón, diciéndole a la gente lo que tenía que escuchar. Bienaventurados los que reconocen su condición, que son pecadores, que reconocen verdaderamente que no tienen nada absolutamente en ellos mismos con qué agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros como creyentes, hermanos, Dios ha estado haciendo su obra en nosotros, lo que la gente tiene que mirar primeramente en nosotros es una diferencia en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo pensamos, cómo vivimos, cómo hablamos. El punto es, hermanos, que la corriente del mundo es muy fuerte y muy presionante, de tal manera que a veces nosotros nos vamos con esa corriente y no queremos nosotros confrontar las cosas que están mal. No queremos hablar a nuestros seres queridos, hablarle estas palabras, porque nos vamos a meter en problemas. Pero les he comentado en otras ocasiones, el día que nosotros lo empecemos a hacer, nos vamos a encontrar con el rechazo, aún de nuestros propios familiares, de nuestros seres queridos, en un principio de cuentas. Porque la palabra de Dios no es popular, y nosotros no debemos de esperar llegar a ser populares, alabados y reconocidos por toda la gente, por todas las personas. En Juan capítulo 17, verso 16, el Señor Jesús, en la oración que se conoce como la oración del Señor, en el verso 16, el Señor Jesucristo dijo unas palabras. Recordemos que Jesús está orando en este pasaje de la Biblia, está orando con el Padre por sus discípulos. Y en el verso 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estos hombres que tú me has dado, estos 12 varones que tú me has dado para salvarlos, para discipularlos, para que vayan después y compartan el evangelio que yo les estoy enseñando, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Jesucristo, hermanos, verdaderamente no era de este mundo, nació de una mujer, de una virgen. Todos conocemos esa historia, pero él jamás perteneció a este mundo, a diferencia de nosotros, que nosotros nacimos en este mundo, nos involucramos en las cosas del mundo por algunos años, por algún tiempo, teníamos los pensamientos de este mundo, íbamos conforme a la corriente de este mundo, practicábamos, pensábamos, hacíamos todo lo que este mundo, o gran parte de lo que este mundo nos dice que nos
cómo nosotros tenemos que vivir. Pero en un momento de nuestras vidas, cuando escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y reconocemos nosotros nuestra condición delante de Él y pedimos a Dios misericordia, en ese momento nosotros dejamos de pertenecer a este mundo. Esas son verdades, hermanos, sencillas, pero que a veces nosotros nos cuesta trabajo vivir en ellas o practicarlas verdaderamente. Esas grandes verdades, de que cada uno de nosotros que hemos abrazado la fe, hermanos, podamos decir, como Jesús le dijo a sus discípulos, que también es una palabra para todos aquellos que abrazamos la fe, que no somos de este mundo, hermanos, porque no practicamos las cosas que hay en este mundo, porque Jesús ha estado haciendo su obra en nosotros. Nacimos aquí en este mundo, pero ya no vamos conforme a la corriente de este mundo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Por cuanto la palabra de Dios, hermanos, no es muy grata, en principio de cuentas, para los oídos, no es muy popular. Entonces muchas denominaciones, muchos predicadores, muchas iglesias y muchos pastores se han dedicado a maquillar la palabra de Dios para hacerla un poco más atractiva y un poco más digerible hacia las personas. Se han rebajado, hermanos, el estándar que habla la palabra de Dios de cómo tenemos nosotros que ser, como dice la palabra de Dios, para poder congeniar con el mundo, para que no nos desprecien, para que nos escuchen en una mal llamada estrategia para poder penetrar al mundo. Y lo único que estamos haciendo es que nosotros nos estamos convirtiendo a ellos y ellos no se están convirtiendo a nosotros. De tal manera, hermanos, que tenemos desfiles de modas en las iglesias. Yo he mirado pastores que entran en unas motocicletas, ¿verdad? Vestidos de las pandillas, ¿no? Que andan en las motocicletas. ¿Para qué? Para que la gente del mundo se sienta en confianza y se pueda identificar con ellos y pueda decir, bueno, los cristianos en realidad no son tan diferentes, ¿verdad? Podemos acercarnos y podemos confiar en ellos, pero la palabra de Dios no nos dice eso, nos dice que tenemos nosotros que marcar una diferencia. Nosotros somos la sal del mundo, dice aquí el versículo 13. Hay una convicción, hay unos principios que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas y nosotros debemos de vivir en ellos, aunque por eso nosotros lleguemos a padecer rechazo y persecución de la sociedad en que vivimos, aún de nuestra propia familia. He escuchado yo, hermanos, personalmente he escuchado predicadores y pastores que por el hecho de tratar de ser como que las personas los perciban como alguien que son como los demás y puedan tener confianza en ellos, contar chascarrillos o chistes subidos de color, porque no somos marcianos. Escuché a uno decir, nosotros somos seres humanos también y tenemos nuestro tiempo de esparcimiento, pero la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. O sea que hay una estatura, hermanos, que Dios pone para cada creyente. Entonces, ¿cuál es el beneficio, hermanos, de ser creyente, de ser cristiano? Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Por qué le dijo esto este hombre a Jesús? Porque miraba unas tremendas multitudes que seguían a Jesús. Miraba milagros y maravillas que Jesús hacía. Esto es popular, esto es grande, esto es grandioso, yo quiero eso. Pero ¿qué le contesta el Señor? El Señor Jesucristo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú andas buscando riquezas, si tú andas buscando beneficios personales, si tú andas buscando popularidad, este no es el camino correcto. Y el Señor Jesucristo se encargó de decírselo de frente para que no cupiera duda. Y es lo mismo que sigue haciendo, hermanos, en
en estos días. Y aquí en este sermón es precisamente en el versículo 10 donde dice bienaventurados. ¿Qué dijimos que era bienaventurados? Dichosos, felices, bendecidos. Lo mejor que a una persona le pueda haber pasado seguido de esta palabra tan tremenda. Y dice, los que padecen persecución. Persecución. En Mateo capítulo 10, verso 22, el Señor Jesús hablando a sus discípulos de lo mismo, de lo que les iba a acontecer después por causa de haber abrazado la fe. Les dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué, hermanos? Por causa del nombre de Jesús. Cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de todo lo que Él es, de su carácter, de su personalidad, de su doctrina, de todo lo que es. Por causa de haber abrazado su doctrina, la fe en Él, por causa de que hay un deseo en cada cristiano, en cada creyente de querer ser como Jesús. No esperemos por ello, hermanos, la felicitación del mundo. La persecución es una señal de un verdadero discípulo. El ser perseguidos es una señal de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Así como el ser pobres en el espíritu, así como los que lloran por causa del pecado, así como los que tienen hambre y sed de justicia, así como los que son misericordiosos, así como los que son de limpio corazón, así como los que son pacificadores, que son señales de un verdadero creyente también. El hecho de padecer persecución es una señal de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. ¿Qué significa la persecución? Tengo una definición aquí para entendemos la palabra más o menos, ¿verdad? Cuando escuchamos esta palabra, pero literalmente ¿qué significa? Persecución son acciones represivas o maltrato hacia una persona o grupo de personas por su manera de pensar, por sus características físicas, religiosas, culturales, étnicas, políticas, etcétera. Entonces hay persecución en el mundo por causa de nuestra manera de pensar en cuestiones políticas. Hay persecución en el mundo por causa del color de nuestra piel. Hay persecución en el mundo aún por causa de la doctrina o de la religión en que nosotros creamos. Pero en este caso lo que estamos nosotros hablando aquí es que hay persecución por causa de la justicia. La persecución que habla aquí, hermanos, es por causa de la justicia. Mirábamos en el versículo 6, capítulo 5, versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y miramos nosotros, hermanos, que cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, una de las cosas que empiezan a suceder en nosotros es que tenemos esa necesidad y ese deseo de ser justos, de ser rectos. Vivimos mucho tiempo en el pecado, en la maldad. Vivimos mucho tiempo, hermanos, apartados de Dios, de manera que hoy nosotros queremos, anhelamos ser mejores, ser justos, ser rectos. Anhelamos ser como el Señor, como el Señor Jesucristo. Porque esa es la meta que tenemos cada uno de nosotros, el llegar a parecernos nosotros al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la persecución a la que los creyentes estamos sujetos es por causa de la justicia, por causa de querer vivir una vida recta, una vida justa delante de Dios. Pero no solamente eso, hermanos, porque cuando hablamos de la justicia, hace 2 o 3 semanas, que es mucho más allá de ser honestos o de ser buenas personas, o de hacer obras justas, sino que hablamos de una naturaleza que está establecida en lo profundo de los corazones, una naturaleza recta, una naturaleza justa de la cual fluyen acciones justas. Pero miramos también que ninguno de nosotros somos así, que todos nosotros somos pecadores, y mirábamos unos textos que nos hablaban que nuestras mejores obras, nuestras mejores justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia para Él, porque no alcanzan, no le llegan al estándar que Dios pide de nosotros. Pero miramos que Dios es justo,
No solamente porque hace obras justas, sino porque Él mismo en su naturaleza, en su esencia, es justo, es santo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, decimos nosotros que por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos declarados justos. Éramos injustos, ahora somos declarados justos, perdonados. Y a partir de ahí, en cada uno de nosotros hay un deseo, un hambre, una necesidad de ser rectos y de ser justos. Pero en eso, hermanos, nosotros tenemos oposición. Tal vez esta palabra, hermanos, que estoy compartiendo en esta mañana suene un poco extraña, ¿verdad? Alejada de nuestra experiencia personal, ¿verdad? En nosotros, pero ¿por qué es así, hermanos? ¿Por qué es así? Hace más o menos cerca de 100 años, más o menos, podemos leer a predicadores de aquellos tiempos, Charles Spurgeon, más adelante Martin Lloyd-Jones, en sus predicaciones, cómo ellos advertían acerca de la dilución del evangelio, cómo los predicadores, en lugar de estar predicando la palabra de Dios, estaban trayendo a la iglesia entretenimiento, estaban trayendo a la iglesia filosofías humanas para entretener a las personas. Nosotros somos testigos de eso en ese tiempo. Yo lo viví, algunos de ustedes los vivieron personalmente. ¿Cómo nos entretienen en las iglesias, hermanos? Con respeto lo digo, pero es una gran realidad. El siguiente domingo, pues necesitamos que nos traigan un conjunto norteño, ¿verdad? Pues porque aquí se nos está apagando, ¿verdad? El asunto, un conjunto norteño para que nos anime. Y pues en 2 semanas más traemos ahora un grupo de rap. Y para la otra traemos otro grupo que anda sonando. Es una realidad, hermanos, que la iglesia ha hecho a un lado la palabra de Dios para traer cosas que mantengan entretenidas a las personas, a la gente. De tal manera que cuando la gente visita una iglesia que no conoce al Señor o que nosotros nos involucramos en la sociedad, no miramos ninguna diferencia entre ellos y entre nosotros, ninguna diferencia o muy poca entre lo que éramos nosotros antes y lo que somos ahora. Porque lo que el Señor nos está hablando aquí, hermanos, es algo tremendamente profundo, que afecta nuestro corazón, toda nuestra manera de vivir y toda nuestra manera de ser. Cuando nosotros nos decidimos, hermanos, a caminar como la palabra de Dios dice que tenemos que caminar, nos convertimos cada uno de nosotros en un reproche para el mundo. Cuando un alcohólico, hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios ha sido sacado de ahí, salvando su alma y trayendo como un fruto el hecho de que es libre del alcoholismo, es un reproche para aquellos que viven sumidos en el alcoholismo y dicen: no puedo dejar de beber, no puedo dejar de tomar. Es un reproche parado enfrente de ellos diciendo: sí se puede ser libre de estas adicciones por medio de la salvación que Dios nos da. Cualquier estilo de vida desviado, hermanos, de la palabra del Señor, que cada uno de nosotros nos rescata de cualquier manera que menciona la Biblia, que es vivir lejos del Señor y que Dios nos rescata y restaura nuestras vidas y nos hace hombres rectos, hombres justos. Somos un reproche, hermanos, para aquellos que siguen viviendo de esa manera. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es un reproche, hermanos, para nosotros que somos pecadores y vivíamos lejos de Dios. El punto es que a veces sacamos palabras de contexto bonitas de la Biblia y las predicamos o las compartimos, palabras bonitas, pero hablamos de un orden, de lo que las personas tienen que oír primeramente. Algo que simbre su persona, su manera de ser, que produzca un quebranto en su vida para que pueda él levantar sus manos y pedir la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es un reproche para nosotros los pecadores. Es dura, hemos dicho, es difícil a veces de recibir. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura
es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero esta palabra redarguir literalmente significa, es útil para reprender. La palabra de Dios, hermanos, reprende el corazón de aquel que vive lejos de Él, para llamarlo al arrepentimiento y llamarlo a amistarse con Dios. De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios siempre, siempre, aún cuando por la misericordia y por la gracia de Dios el Señor me salvó hace 30 años, aún cuando yo escucho la palabra de Dios me sigue reprendiendo, porque la obra de Dios no está terminada en ninguno de nosotros. En ninguno de nosotros estamos completos todavía, y ninguno de nosotros podemos decir, como decía el apóstol Pablo, que de ninguna manera lo he logrado todo, sino que nos queda un camino largo todavía por recorrer. El Señor nos está perfeccionando todavía, y para eso utiliza su palabra, que es útil para enseñar y para redarguir y para reprender. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es un reproche y un reto para las personas, para los pecadores, para que se amisten a Él. Pero si yo le digo a alguien, hermanos, que está perdido en sus delitos y en sus pecados, únicamente le digo esto: mira, Cristo te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues obviamente que aquella persona se va a sentir atraída hacia aquellas palabras que decía hace unos momentos. Es una verdad a medias. Y si yo únicamente lo dejo con eso del plan maravilloso y le sigo compartiendo las palabras bonitas que hay en la Biblia y otras palabras bonitas de mi cosecha o de otra parte, voy a estar levantando a una persona sin ponerle un cimiento firme. Y cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las dificultades en su vida, esa persona que en un momento pensó que era un creyente porque empezó a involucrarse en la iglesia, no va a estar más con nosotros. Y esta es la palabra de Dios, hermanos, no erra. Es consecuente con la experiencia que nosotros miramos, los que tenemos algunos años en esto, que hemos mirado, hermanos. Personas que empiezan a congregarse, ¿no es cierto?, en una iglesia, que empiezan a aplaudir, que empiezan aparentemente a deleitarse en la alabanza, que empiezan a involucrarse en una congregación, empieza a pasar el tiempo y después se empiezan de bajada otra vez, se sentaban aquí enfrente, después en medio, después a ver atrás, y después ya no los vemos más porque no hay un cimiento firme, que es precisamente lo que el Señor habla cuando habla de hablar la palabra de verdad en amor, porque es el deseo de Dios, hermanos, que todos nosotros seamos cristianos, creyentes, firmes, que permanezcamos, que prevalezcamos en medio de las situaciones y de las dificultades que sin duda se van a presentar en la vida de un creyente. Hay una frase que leí en una ocasión de Charles Spurgeon, y que dice que la gente no lee Biblias. La gente no lee Biblias, menos si no son creyentes, pero sí leen cristianos. Tú y yo, hermano, tenemos contacto con personas que no leen la Biblia, que no leen la palabra de Dios, y que nosotros somos para ellos lo más cercano que tienen a la palabra de Dios. De tal manera que nosotros debemos de convertirnos para ellos, nuestras vidas, en un reproche. Y la pregunta, la reflexión en este momento de la predicación, hermano, sería: ¿qué somos nosotros para las personas que nos rodean? Cuando vamos a visitar a la familia, cuando vamos a visitar a las amistades, cuando estamos en algún lugar, ¿qué somos para ellos, hermanos? Nos envolvemos en las mismas pláticas que ellos nos imponen y marcan la agenda del día. No somos ninguna diferencia para ellos.
hemos perdido, hermano, el filo de la navaja, de tal manera que no causamos ningún tipo de incomodidad mientras nosotros estemos ahí. ¿En qué nos hemos convertido, hermanos? Versículo 13 del capítulo 15. El Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por todos los hombres. La sal de la tierra es el atributo de la sal, es que sirve como preservante, ¿verdad? Como preservante para que no se pierdan las cosas, que eso se usaba antiguamente a falta de refrigerador. Echaban sal a una pieza de carne y su descomposición duraba más tiempo de lo que normalmente debería de ser. Nosotros como creyentes, hermanos, somos la sal de la tierra porque nuestra presencia, y así es esto, hermanos, en este mundo, viviendo la vida como el Señor quiere que nosotros vivamos la vida, nosotros nos convertimos en sal de la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado y la gente sabe que somos cristianos y empiezan a decir groserías, ¿verdad? Y luego se voltean y dicen: discúlpame, porque nuestra sola presencia, hermanos, debe causar eso, incomodidad. No por lo que nosotros somos de manera natural, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así deben de ser nuestras vidas, pero si la sal se desvaneciere, si la sal pierde su principal atributo, su principal, eso especial que tiene, no sirve más para nada, hermano. Estamos en este mundo como iglesia con un propósito, hermanos, para que la corrupción no corra libremente y para predicar la palabra de Dios, para que otros también vengan al conocimiento de la palabra del Señor. En Juan capítulo 3, versos 19 y 20, dijo el Señor Jesucristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el Señor Jesucristo describe la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, el Evangelio de Dios, hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos desnuda, nos presenta tal y como nosotros somos. No es raro escuchar a personas que van por primera vez a una iglesia y dicen: oye, ¿quién le dijo a este hombre mi vida, verdad? ¿Quién le dijo esta situación de mi vida? ¿Quién le contó? Y si alguien lo invitó, le dicen: tú fuiste, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la palabra de Dios es la luz que nos desnuda, hermanos, que alumbra todo lo que nosotros somos, nuestras imperfecciones que nosotros tenemos. Entonces, por eso el hombre no va a la luz, para que sus obras no sean manifestadas y no sean reprendidas. Aborrecen la luz. Podemos decir nosotros, la gente aborrece el Evangelio en una primera instancia, hermanos, porque nos dice: ahora sí podemos decir nuestras verdades. Y hay un dicho en el mundo que dice que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no es cierto? Pero es absolutamente necesario, hermanos, que nosotros hablemos la verdad de la palabra de Dios. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué dijimos de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16? La palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, que significa reprender. Es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos reprendan, hermanos. Les pregunto a los jovencitos de aquí para que se involucren un poquito. No nos gusta que nos reprendan, ¿verdad, mijo? Que nos regañen, pues. A ti sí, mija. A ti menos, ¿verdad? Pues a mí tampoco, hermano. A ninguno de nosotros nos gusta, ¿verdad?, que nos reprendan. A nosotros nos gusta que
que nos levanten, que nos digan lo bueno, es algo que tenemos que hacer, hermanos. A nuestros hijos tenemos que, no decirles mentiras, pero sí alabarlos por las cosas que verdaderamente tienen buenas. Decírselas, ¿verdad? Para forjar en ellos un carácter sano. Decirles verdaderamente las cualidades que ellos tienen, pero cuando estamos haciendo mal todos nosotros, hermanos, a ninguno de nosotros por naturaleza no nos gusta que nos reprendan, que nos digan que nosotros estamos mal. Entonces, si el Evangelio es la luz, hermanos, del mundo, y si nosotros como cristianos, como creyentes, caminando en esa luz, nosotros también con nuestro mensaje y con nuestra vida nos convertimos nosotros en esa reprensión, obviamente la reacción hacia ti y hacia mí va a ser de rechazo y de desprecio. Obviamente la persecución no es la misma, hermanos, que sufrieron estos 12 hombres, todos, hermanos, muertos, excepto de Juan, que no se escapó de la persecución, preso en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Los primeros creyentes, los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, todos ellos padecieron persecución, hermanos, muertes, cárceles. Nosotros no padecemos eso. Hoy en nuestros días, en algunas partes de nuestro país y de este mundo, hay cristianos que siguen padeciendo este tipo de persecución. Nosotros no. Pero sí recibimos rechazo, hermanos. Yo estoy seguro que más de algunos de los que están aquí, simplemente por el hecho de que se dieron cuenta que tú eres cristiano, inmediatamente, sin conocerte bien, sin tratarte, inmediatamente marcaron una distancia contigo. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en un cuarto, estaba con 6, 7 personas que compartíamos ese cuarto, y yo me decidí en aquel tiempo a tomar uno de los breaks que teníamos, porque era larga la jornada, una jornada de trabajo larga, y yo dije, me voy a dedicar, en vez de irme a tomar mi break, me voy a meter al cuarto, cuando no hay nadie, y voy a empezar a leer la Biblia, porque todos necesitamos, hermanos, ese tiempo con el Señor. Entonces me metí, y en eso entra uno de los que estaban en ese cuarto. No nos conocíamos, apenas estábamos, y no había mucho tiempo para entablar ahí mucha amistad, mucho compañerismo, y me acuerdo que iba pasando él rápido, como que iba por algo, porque allá andaba uno así rápido, y volteó, y luego me volteó a ver otra vez con la Biblia en la mano, y se me quedó mirando, eres cristiano, y me empezó a decir una de vituperios, hermanos, ahí, este hombre sin conocerme, sin saber quién era yo, simplemente por el hecho de que era cristiano. Ese rechazo, hermanos, que hay en contra del cristianismo, cuando la gente entiende lo que verdaderamente es el hecho de ser creyentes, de ser cristianos. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a eso, porque Cristo padeció por nosotros. Es una identificación, hermanos, que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente una creencia en algo, en una doctrina, es una identificación con nuestro Señor Jesucristo. Es una identificación en su muerte, en su resurrección, pero es una identificación también en sus padecimientos, porque para eso, dice el apóstol Pedro, fuimos nosotros llamados, para que sigamos sus pisadas. Y somos bienaventurados por ello, hermanos. La señal de un verdadero creyente es el rechazo. Cuando a ti te rechazan por causa del Evangelio, tú tienes que sentirse bienaventurado, porque entonces tú entiendes que Dios verdaderamente está obrando en tu vida. Pero la persecución, hermanos, decíamos, es por causa de la justicia, de un anhelo, de un deseo por querer ser rectos. Yo creo que es la experiencia de todo creyente, debe de ser esa experiencia, hermanos. Yo creo que todos nosotros tenemos una historia que contar, ¿no es cierto? Pero el punto es que cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hay un deseo en nosotros de mejorar nuestros caminos, de ser mejores.
para glorificar al Señor. Pero la persecución, hermanos, no es solamente por ser buenos, por ser honestos o por ser buenas personas. De hecho, a las buenas personas se les alaba, ¿no es cierto? Hay personas buenas que conozco, decentes. Eso no quita que todos seamos pecadores. Aquellas personas que se dedican al bienestar de los animales son personas que reciben la alabanza de la gente. Las personas que abren un orfanatorio, las personas que abren un asilo para ancianos, son personas que son dignas de alabanza lo que están haciendo, aún sin ser hechos cristianos. Pero cuando hablamos de la justicia, hablamos de algo más profundo, hermanos, que produce en el corazón una conducta, un hablar, un vivir que causa rechazo, porque repito, hermano, nos convertimos nosotros en un reclamo, en un rechazo a la sociedad de lo que verdaderamente Dios quiere para cada ser humano. Pero mucho menos, hermano, la persecución es por causa de una vida errónea, equivocada que nosotros llevemos. El simple hecho de padecer no significa necesariamente que seamos genuinos cristianos, porque nosotros podemos padecer por causa de nuestros errores que cometemos y por causa de nuestros pecados. El hecho de que nosotros seamos cristianos no nos garantiza a nosotros que no vayamos a fallar o que no vayamos a pecar. ¿Y cuántos de nosotros a veces llegamos a padecer, hermanos, y llegamos a sufrir por decisiones mal tomadas? ¿Cuántos de nosotros llegamos a sufrir o a padecer porque cedimos a una tentación y las consecuencias nos persiguen por un largo trecho de nuestra vida? David, hermanos, la palabra de Dios habla de David, el salmista David, como el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Una persona admirable, hermanos, puesto de ejemplo a lo largo, prácticamente desde que apareció David en la historia hasta prácticamente todo el Antiguo Testamento, Dios siempre poniéndolo como ejemplo para su descendencia. Mi siervo David. Mas sin embargo, nosotros leemos en la Escritura, hermanos, que David pecó, falló. Y el Señor le dijo a David por medio de un profeta, le dice: no vas a morir, pero la espada no se apartará de tu familia, de tu descendencia, de tus hijos y de los hijos de tus hijos. David cometió adulterio y cometió homicidio. Hermano, se arrepintió genuinamente, sinceramente delante del Señor, pero eso no le quitó que tuviera consecuencias. ¿Padeció por causa de la justicia? No, padeció por causa del pecado y de los errores que cometió en un momento de su vida. Y los que han leído la historia de David, hermanos, miramos una historia tremenda en su descendencia, en su familia, porque no nos podemos equivocar, hermanos. La persecución es por causa de la justicia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Esta carta de Primera de Pedro, que ya la estudiamos aquí en la congregación, y cuando la estudiamos dijimos que es una carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia en medio precisamente de una persecución por causa de que los hermanos habían abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso les vino a ellos una gran persecución. Y el apóstol Pedro les escribe aquí en esta carta, le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Uno de los propósitos más importantes, y yo creo que es el propósito más importante
Es que cuando nosotros padecemos por causa de la justicia, hermanos, eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Esto está aquí en este versículo que acabamos de leer. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El que nosotros estemos dispuestos a padecer, hermanos, por causa de la fe, eso no nos glorifica a nosotros, nos levanta a nosotros como grandes personas. Eso, hermanos, glorifica a Dios. Una vida entregada al Señor, hermanos, glorifica al Señor. Y para eso nosotros fuimos llamados, dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos llamados para que nosotros seamos para alabanza y para la gloria de Dios. Entonces, esos padecimientos, hermanos, glorifican a Dios, porque entonces significan que nosotros no nos doblegamos, hermanos, a las corrientes y a las ideologías de este mundo. Eso glorifica a Dios, hermanos, porque significa que nosotros nos mantenemos firmes en la fe que nosotros hemos abrazado. Eso glorifica a Dios, hermanos, cuando aquellos grandes hombres de Dios fueron llevados a la hoguera, hermanos, en la iglesia primitiva, y les preguntaron: ¿te retractas de tu fe en Jesucristo y le das honor y gloria al César? No, Señor, no me retracto. Cristo es mi Señor y mi Salvador, pues préndele fuego o móchale la cabeza. Eso glorifica a Dios, porque manifiesta una fe inquebrantable en un Dios que nos ha salvado y nos ha rescatado. Eso glorifica a Dios porque habla de la gran obra maravillosa, sobrenatural, tremenda que ha hecho en cada uno de nosotros. Les recomiendo una película, hermanos, Leti ya la miró, que se llama Juan Hus. Sí, Hus, H-U-S-S, ¿verdad? Se pronuncia Hus o Hus. Él vivió unos 100 años antes de que Martín Lutero apareciera. Y él, aunque pertenecía a la iglesia tradicional, Dios hizo una obra en él, hermanos, y de tal manera que Dios iluminó su entendimiento y se convirtió en un reproche para la sociedad donde él vivía, aún para las personas que tenían la misma creencia que él tenía. Y cuando fue llegado a la hoguera, al último momento, hermanos, le dijeron: si te retractas, salvas tu vida. Yo pregunto, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo siempre he pensado en una muerte como esta, hermanos, ser quemado vivo. Sin embargo, este hombre dijo: no me retracto. ¿Por qué? Porque ahí estaban aquellos discípulos que él estaba discipulando y estaban mirando la fe que él decía tener en el Señor Jesucristo. Estaba en una sociedad, hermanos, que rechazaba abiertamente la enseñanza y la persona de nuestro Señor Jesucristo, y él glorificó al Señor con su vida. Difícilmente nosotros vamos a ser llevados a una hoguera, hermanos, pero hay momentos en nuestra vida que Dios nos concede la oportunidad de que nosotros glorifiquemos a Dios y confesemos en ese momento nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muy lejos, hermanos, las dificultades que nosotros podamos tener a las que estos hombres tremendos tuvieron. Un problema familiar, un problema económico, una situación, ¿verdad?, que no la minimizo, que puede ser difícil, pero que muchos hombres han negado la fe en ese momento y han dicho: no, yo mejor me hago un lado, tengo más problemas que los que tenía antes de conocer al Señor, mejor me voy. Eso no glorifica al Señor, hermano. Dice aquí la palabra de Dios: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, el nombre de Jesús es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y esa es la pregunta que nosotros nos debiéramos hacer, hermano. ¿Nuestra fe glorifica al Señor? ¿Glorifica a Dios? ¿Estamos viviendo de tal manera que verdaderamente nuestra fe en el Señor Jesucristo le está glorificando a Él? Otro propósito, hermanos, estamos por terminar. Otro propósito es que nuestra fe es probada. Porque verdaderamente, hermanos, nuestra fe necesita ser probada. Y no necesita ser probada para que Dios
sepa lo que hay en tu corazón. Voy a probar a Manuel para saber lo que hay en su corazón. Porque semanas atrás leíamos el versículo que dice, 2 Samuel 16, no recuerdo el texto, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. O sea, Dios conoce nuestros corazones. Dios no necesita andar jugando con nosotros para sacar lo que tenemos. Dios permite que nosotros seamos probados y perseguidos para que nosotros mismos miremos lo que hay en nuestro corazón, para ver si verdaderamente, amados hermanos, estamos nosotros caminando en la fe. En la fe. Este mismo versículo nos enseña esto. Dice, si sois vituperados, estamos en el versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto quiere decir, y confirma lo que hemos estado diciendo, hermanos, que los padecimientos por causa de Cristo son una señal inequívoca de que somos verdaderamente creyentes. Y si nosotros pasamos, hermanos, por esa situación y nos mantenemos firmes, entonces nuestra fe se fortalece, ¿verdad? Porque nosotros pues estamos seguros en donde nosotros estamos parados y sabemos que el Señor es el que nos saca adelante. ¿Qué nos leía Manuel al principio? En Romanos capítulo 8, estoy seguro de esto, ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni lo de abajo, ni lo de arriba, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice antes de estos versículos? Porque escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos llevados como ovejas de matadero. Esa es la historia de todo, de toda la, no solamente del cristianismo, sino la historia de la fe, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hombres y mujeres que fueron rechazados por su fe, hermanos, por una fe genuina, limpia, íntegra que tenían ellos delante de Dios. La historia más gloriosa, hermanos, de la iglesia cristiana fue cuando ésta padeció una tremenda persecución. Dicen los escritores de aquel tiempo, la sangre de los mártires era la que abonaba el suelo para que surgieran más cristianos, más creyentes. Mataban a 1000, 10,000 se convertían al Señor al mirar la fe, hermanos. La fe, la convicción de los hermanos, cómo eran llevados a los coliseos, ellos cantando, glorificando al Señor. Eso es lo que la gente necesita mirar en este tiempo, hermano. Cristianos firmes en su fe. Que glorifiquemos a Dios, hermanos, con nuestras vidas. En el siglo IV, hermanos, un hombre llamado Constantino llegó a ser emperador de Roma. Entonces dice la historia que él se convirtió al Señor. Entonces él hizo un decreto que todos los súbditos de su reino tenían que convertirse a Cristo. Entonces por un decreto la gran mayoría o todos los habitantes de aquel reino pasaron a ser cristianos y se convirtieron de ser una iglesia perseguida en una iglesia protegida, en una iglesia que llegó a tener una posición muy diferente a la que antes tenía. Había hombres de Dios todavía, pero poco a poquito, hermanos, empezó el declive de la iglesia, a tal grado que algunos cientos de años después, la iglesia perdió completamente su rumbo, hermanos. Los papas llegaron a tener más poder que los reyes que había en la tierra. Una perdición tremenda, mas sin embargo aún en ese tiempo, hermanos, Dios levantaba hombres que se levantaban a predicar la verdad. De ahí de en medio del catolicismo, Dios levantaba monjes, frailes, que Dios iluminaba su entendimiento, pero ¿qué hacían con ellos, hermanos? Los despreciaban tremendamente, los perseguían, los quemaban y los metían a la cárcel porque son un reproche para la sociedad en la que vivían. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7.
Cuando leemos esta carta del apóstol Pedro, cuando usted la lee, se la voy a leer de corridito porque aquí también describe, hermanos, describe la obra de Dios, tal vez con otras palabras, pero describe la obra de Dios y dice, a partir del verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque ahora, dice el apóstol, si es necesario por un poco de tiempo, y no se refiere a un tiempo de días o de meses, sino se refiere a todo el transcurso de nuestra vida, nuestro tiempo. Por esta vida tenemos que ser ocasionalmente probados por diversas pruebas. Y para que sometida a prueba nuestra fe, tu fe y la mía, cuando sea sometida a prueba nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está presentando la imagen, hermanos, del metal más precioso que conocemos en este mundo, el oro. Cuando es pasado para ser purificado por el fuego, ¿qué es lo que sucede? Se caen sus impurezas que tiene el oro, ¿verdad? Y después sale por el otro lado resplandeciente, porque ha sido pasado por el fuego, y así somos tú y yo. Y es necesario entonces que nosotros pasemos por diversas pruebas. Pero ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo, hermanos? ¿Qué tipo de vida estamos nosotros llevando delante de la gente que nos conoce o que nos ve? La gente que sabe que nosotros somos creyentes, que somos cristianos, que vamos a una iglesia. ¿Qué testimonio les estamos dando, hermanos? Les leo este último versículo en Lucas 6:26. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, dice, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Sabes que mi naturaleza pecaminosa, hermano, mi naturaleza pecaminosa desea, anhela que todos hablen bien de mí. Es porque se siente bonito, ¿verdad? Oh, pastor, qué bárbaro. Se siente algo agradable, algo bonito, y uno a veces en la tentación de ese pecado lo procura. Y es cuando nos vamos perdiendo, hermanos, y vamos diluyendo nosotros el Evangelio. Pero cuando la gente hable mal de ti, por causa del Evangelio, de que has sido fiel al Evangelio, bienaventurado, porque esa es señal de que vas por buen camino. Que la fe que tú has abrazado está produciendo fruto que glorifica al Señor.